Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Punto Género, un punto de encuentro para acercarte los temas que se debaten en el Congreso desde una mirada de género. Y así te presentamos el programa. Y hoy en Punto Género queremos develar una incógnita. Las mujeres que en esta Cámara de Diputados pelearon por el cupo, ¿tuvieron trascendencia después en la política? ¿O el costo de haber impuesto en 1991 la posibilidad de que el 30% de las bancas estuvieran ocupadas por mujeres las dejó afuera? De eso vamos a hablar hoy en Punto Género. Se acercan las elecciones y comienzan las disputas por la composición de las listas. La paridad entre mujeres y hombres impone nuevas reglas en los debates internos de cada partido. Muchas de las diputadas que son referentes en temas de género ponen en juego sus bancas. Por eso nos preguntamos, ¿qué pasó con las legisladoras que fueron protagonistas impulsando los debates históricos que conquistaron nuevos derechos para las mujeres? Charlamos con Marcela Durrié y Norma Legrone para saber cómo siguieron sus luchas después de conquistar la ley del cupo femenino. Y ya estamos con nuestras invitadas. Muchas gracias por venir. No, gracias por invitarnos. Gracias Marcela, Norma. Bueno, un poco nos quedó picando la pregunta del programa anterior cuando hablamos de paridad en la política a partir de que se incorpora en esta próxima elección. ¿Qué había pasado con aquellas diputadas que transversalmente también habían impulsado en 1991 el famoso cupo, ¿no? que puso a la Argentina en un lugar expectante en relación a la participación de las mujeres en la política y sobre todo en los órganos legislativos nacionales? Y ahí empezamos a hacernos la pregunta y surgió como una especie de maleficio, ¿no? Como respuesta que estuvo Micaela Ferraro del Observatorio Ojo Paritario con nosotras, que ninguna había renovado banca. ¿Fue así? Sí, fue así. En el partido mío ninguna renovó. Incluso algunas directamente se retiraron. Y era una lástima porque eran mujeres que no solamente representaban a un sector de la sociedad, sino que eran mujeres que tenían mucha expectativa. Se había trabajado muy bien, muy fuerte, de una forma diferente que lo hacían los hombres. Por empezar, la ley de cupo salió, si bien es cierto que las leyes eran de los proyectos de Margarita Malarruy en Senado y mío en diputados, pero con la ayuda y la colaboración de las compañeras justicialistas y demás partidos y ONG que se acercaron a colaborar con nosotros. Sin embargo, vuelvo a repetirte, muchas se fueron, otras desgraciadamente siguieron el rumbo de irse de la vida y muy pocas fuimos las que quedamos. Decimos siempre que fue una maldición que recibimos en diputados, porque cuando se aprobó la ley, el miembro informante se dio vuelta y dijo con el dedo, ustedes no van a llegar nunca más. Y ¿Fue tenía así? razón, sí, tenía razón. ¿Te acordás quién era? Sí, me acuerdo quién era, pero no es el momento propicio para decirlo. Porque yo lo peleo cada vez que lo veo y él dice, sí, tenías razón, no lo comprendimos.
no sé si lo habrán comprendido o no, pero hoy que tenemos la paridad, sabemos que el tema, tenemos la convención la otra semana y yo casualmente estaba pensando en presentar un proyecto para que se incorporara el decreto en especial, que está muy claro, en los organismos internos, como Franja Morada. Del partido, del radicalismo, ¿no? Del Estás hablando. radicalismo. Y bueno, lo voy a presentar, lo voy a ver si... Pero seguro que va a pasar lo de siempre. Ese tipo de temas, cuando está relacionado al cupo, paridad, lo mandan a la final de la orden del día o no alcanza el quórum en ese momento para tratarlo. Es decir, o se aprueba y desaparecen las actas. ¿Y cuál es tu mirada, Claro, Marcela? lo que pasa es que son situaciones muy distintas, las del radicalismo y las del peronismo. En el peronismo siempre existió el peso de la historia de Evita. Entonces, siempre fue políticamente incorrecto hablar mal de nosotras, aunque después hacían lo mismo, digamos. Pero me parece que esto pesó mucho y en segundo lugar pesó que el que termina definiendo que la ley se apruebe claramente fue Carlos Menem cuando manda a Manzano, que era el ministro del Interior, da vuelta a la bancada del peronismo. Era gracioso porque, a ver, nosotros habíamos... Para esa época era una movilización impresionante de mujeres y habíamos literalmente tomado el Congreso. Y además la consigna era no se va nadie porque estos van a seguir hablando hasta las 7 de la mañana. Cuando no quede nadie van a votar en contra. Entonces todos venían hablando en contra, hasta que llegó Manzano, hizo un discurso modernísimo aún para esta época, que la verdad nosotras no se lo escribimos. Nosotras teníamos un acuerdo con Menem que nos había dicho a las peronistas, digamos, bueno, algo así, como hagan suficiente quilombo para que yo, que estoy de acuerdo, pueda decir, miren, las mujeres están movilizadas, digamos. Y eso es lo que hicimos. En la calle, digamos, hagan movilización Claro, en la calle. sí. Cuando Manzano va y habla en el recinto, los diputados del justicialismo empiezan a darse vuelta uno tras otro. Los mismos que habían hablado en contra empiezan a hablar a favor. Y los radicales nos dicen, y nosotros vamos a votar en contra de las mujeres, igual perdemos la elección, porque el peronismo era en ese momento mayoría en ambas cámaras. Y entonces los radicales hacen lo mismo. Los mismos que habían hablado en contra piden la palabra y empiezan a hablar a favor. Y la verdad que para mí lo más maravilloso de esta historia es que había un grupito que eran ellas, la genia de María Teresa Morini, que era una ley que no tenía chance de salir, una ley metida por una radical en un Congreso donde el peronismo era amplia mayoría, en las dos cámaras, donde había solo 3 senadoras, de las cuales una no logramos que participara nunca. ¿Solo 3 mujeres senadoras? Claro, y entonces Margarita, se estaba por Liliana. perder el proyecto, perdía este estado parlamentario. Entonces le avisa a la senadora del PJ, que era Liliana Gurdulich, y Liliana Gurdulich nos avisa a nosotras. Entonces armamos una reunión y en el Senado, esto es historia, a los senadores los convencemos diciéndole, dale, flaco, aprobala, si total no pasan diputados, es una cuestión simbólica. Se aprobó a fin de año por número, en senadores. Y después en diputados ya no. Ya en diputados... Yo lamentablemente, me pedían fotos de la época, nosotros no teníamos celulares. No había celulares. Ahora, época no pensaba, había. y es cierto que no renovaron después, no tuvieron posibilidad de ingresar en otra lista, quedaron afuera. Digo, porque eso es llamativo, no de esa época solamente, muchas veces lo pensamos en la actualidad, En general, que las mujeres que pelean por los derechos de las mujeres quedan como estigmatizadas en los propios partidos sin distinción de color político. A ver, la tasa de reelección de las mujeres es bajísima, pero es bajísima desde siempre, salvo honrosas excepciones que tienen una explicación particular. Por ejemplo, ¿cómo se llama la jujeña? Cristina Guzmán. Bueno, la Cristina Guzmán, que fue no sé cuántas veces diputada, aún antes del cupo, pero que perteneció a una de las familias que eran dueñas de Jujuy. Entonces, no tenía que ver con su condición de mujer, digamos. Nosotros trabajamos con mucha estrategia. Por primera vez al comité peronista que estaba en Callao y Santa Fe,
nos acercó, García era el presidente, y nos acercó esta diputada que me firmó el proyecto y que falleció, Inés Botella. Y él nos dio la palabra que sí, que lo iba a votar Menem. Porque nosotros ya veíamos con María Teresa Morini y con Florentina Gómez Miranda que era muy difícil que nuestros legisladores lo votaran. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer al revés, vamos a ir a buscar el apoyo de los compañeros justicialistas. Bueno, nos recibieron como si hubiera llegado la Virgen María y nos prometieron que sí. Mientras tanto, el radicalismo, que estaba en ese momento presidido por Raúl Alfonsín, que era un líder, era muy inteligente, pero era un hombre grande donde tenía la provincia de Buenos Aires de atrás, que no tenía ninguna intención de entregar un lugar a las mujeres. Y Alfonsín no se pronunciaba o apenas. Entonces la fuimos a ver a la madre. ¿A la madre de Alfonsín? Sí, Ana María Fuentes. Cualquiera. Y llegamos una tarde con María Teresa Morini, que solíamos ir a tomar el té, le explicamos mi idea, doña Ana. Era una señora muy grande. Y en ese momento ella nos dijo, quédense tranquilas, porque Raulito viene todos los días a saludarme, o a la mañana o a la noche. Y yo les prometo que voy a hablar con Raulito. A los 3, 4 días nos llamaron por teléfono y nos dijeron de que Raulito decía que sí, porque Raulito no nos atendía en ese momento. Mirá. ¿Qué pasó? Liliana Gurulí de Correa, que era una de las senadoras, eran las 2 de la tarde, las 3 de la tarde, y los diputados radicales no se pronunciaban. ¿Cuántas mujeres diputadas había en ese momento en la Cámara? Nosotros en la capital federal éramos 3. 5% María en total. Florental. 5% en total Sí, de la pero Cámara. esas descontemos las que no. La que no estaban a favor. estaban a Había favor. mujeres que no estaban a favor. Sí, pero después se pronunciaron en el discurso Al final estaban todos. Sí. No, pero digamos que muchas estaban en contra. María Julia Alzogaray, la Jujeña. Y vos, Marcela, estudiaste un poco el tema de cómo fue la evolución de las mujeres también en la política. ¿Qué pasó después con otras que han tenido roles relevantes en la defensa de los derechos de las mujeres? A ver, yo Sí. me permite hacer un poco Sí, de historia, porque claro. la Argentina tiene una historia muy rara respecto de las mujeres. Primero, nosotros fuimos pioneras en algo que después reinventó la socialdemocracia europea, digamos, o lo puso como una novedad, en lo que se llamó el cupo partidario. El peronismo tuvo en los años 50 cupo partidario, o sea, el 30% de los cargos eran mujeres y efectivamente tuvimos la mayor representación femenina del mundo durante 15 años, hasta que nos alcanzaron los países nórdicos con el cupo partidario, o sea, con el mismo mecanismo. Entonces yo siempre me preguntaba por qué en la Argentina después habíamos inventado el cupo, porque fue un invento del cual no había ningún antecedente. Y en realidad porque nosotras sabíamos que no se podía sostener. Después de muerte Evita, primero nunca logramos que el partido, pero logramos, yo me incluyo, digamos, aunque no existía en esa época, pero las mujeres no lograron que el Partido Peronista Femenino sobreviviera. Y sin Eva Perón nunca más logramos hacer cumplir, aunque nunca salió de la Carta Orgánica, que el tercio o después el 25 teníamos que ser mujeres, nunca logramos hacer cumplir. Y la representación era cada vez más baja. Ahora, yo te decía lo de el momento de la votación, donde Menem acompañó, pero después, mucho más terrible, fue los 10 años de batalla judicial, porque cuando salimos, a mí me dijeron de todo, aparte era así, las vamos a poner al final de la lista y no va a entrar ninguna, y ahora no va a entrar ninguna de ninguna. Y no quiero contar el nivel de groserías, ¿no? Empezando porque yo en esa época tenía 40 años, cuando fui al bloque a plantear esto, siempre lo cuento porque me parece que es una anécdota que tiene como un valor simbólico. Entonces, claro, yo tenía una pollera corta, era una piba, era flaquita. Y yo trataba de hablar sin perder el hilo, porque era de Pompeya el centro. Nosotras pasábamos a ser diputadas nacionales y a lo mejor teníamos muchos años de militancia, pero yo no había sido ni concejal, nada.
Entonces trataba de no perder el hilo y hablar, y de atrás se escuchaba, che, tiene buenas gambas, si vienen así las dejamos pasar. Sí, Otro que cosas decía, peores. no, nene, mirá, dejamos entrar una y mira el quilombo que todos los comentarios eran, algunos francamente groseros, era para darme vuelta y pegarles un bife. ¿Y ahora creen que cambió eso hoy? Más allá de, bueno, que Muchísimo. se impusieron Sí, por sí, la ley muchísimo. la paridad, ¿no? Pero digo, el respeto hacia las mujeres Muchísimo. en la política. No, Ojo, sí, a sí. nosotras también nos respetaban, porque los varones, a las mujeres que peleábamos, no nos querían en las listas, pero nos respetaban y nos escuchaban. Yo siempre Sí, en sentí ese eso. sentido no. Ahora, después el cupo trajo una primera generación de legisladoras, que por supuesto no puedo generalizar. Y además, bueno, era lo esperable, que los varones habían puesto en las listas para que no entraran, o sea, eran la selección de las mujeres que no iban a hacer problemas ni iban a impugnar sus listas. Y después eran las mujeres, las hermanas, las amantes de los diputados, porque a veces dentro de los partidos políticos se asignaban lugares. Vos tenés 3 de tal grupo, vos 2, vos 1. Bueno, y ese señor tenía que salir a buscar a la mujer, a la hija, a la hermana o al amante para ubicarlas en el lugar. Lo ideal, lo del cupo, que viene del norte de Europa, de Suecia, e incluso después lo adaptó muy bien Portugal, es que salga dentro del propio partido. Pero nosotros acá nos cansamos de que dentro de los partidos políticos, por lo menos en el mío, no saliera. Y no salía y no salía. Y bueno, entonces tuvimos que recurrir a una ley. Es lo único que queda al final. Y bueno, se la tuvieron, como quien dice, que aguantar cuando Menem tiene la ley de cupo en la mano, se le presenta el gran problema. Es que cómo se repartían esos lugares. Claro. Porque la mujer no llegaba. La mujer no llegaba. Se arregló, en la Constitución del 94, incluso algunos distritos como la Capital Federal, solucionó el tema, pero más o menos. Bueno, y ahora para contestar No, bueno, pero, la pregunta del principio, ¿no? Ese maleficio o esa imposibilidad de continuar, de renovar bancas de las mujeres que luchan por los derechos de las mujeres, lesbianas, travestis y trans, ¿ven que todavía sigue vigente ese techo de cristal en la política argentina? Breve, porque me dicen que Sí. estamos terminando, pero... Sí, sigue. Tal vez en menor medida, por supuesto, porque las mujeres son más aguerridas, están mejor preparadas, basta haberlos visto en el debate del aborto. A mí me parece que no, ¿eh? Me parece que No, yo que creo uno que de los sí. grandes éxitos del feminismo es dar vuelta a esto y que hoy sea un valor. Vos fíjate que hoy hay mujeres que hacen campaña con su posición frente al pañuelo verde. No, yo creo que eso es parte de los éxitos, porque yo te decía, así como esa primera generación fue eso después, Lilita Carrió, Cristina Kirchner, digamos, todas entraron por el cupo, si no probablemente no hubieran tenido la posibilidad. Entonces después se fue diferenciando un grupo de mujeres que tenía otra envergadura política. Bueno, muchas gracias a las dos por haber traído este gran pedazo de la historia de las mujeres en la política a este programa que justamente se hace acá en este ámbito tan especial que es el canal de diputados. Enorme placer haberlas recibido acá en Punto Género. No, para mí, sinceramente, más que placer, es un agradecimiento. Porque yo creo que no solamente las mujeres, sino que gran parte de la sociedad no sabe cómo esto comenzó. Y no sabe del sacrificio que hacen muchas mujeres para acompañarnos a hacer política, que es hacer un poco las cosas mejor. Muchas gracias, Norma. Muchas No, gracias, al Marcela. contrario. Ahí me apuran, me apuran. Vamos a la pausa, enseguida volvemos con más Punto Género.
Nuevo bloque de Punto Género. Y en esta sección siempre te vamos presentando a una nueva diputada. Hoy es el turno de María Isabel Guerín, del Frente para la Victoria de la provincia de Buenos Aires. Bueno, soy María Isabel Guerín, soy diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, vivo en Matanza. Soy del bloque PJ. A los 15 años empecé a militar realmente para llevarle la contra a la familia. Vengo de una familia radical. Y después empecé a leer a Perón y me di cuenta, realmente empecé a descubrir realmente lo que era el peronismo. Es una responsabilidad muy grande militar en un distrito gigante como es La Matanza, representar una provincia, pero representar a las mujeres también. Es una gran responsabilidad, falta muchísimo todavía. Hemos logrado muchas cosas. Yo hace muchos años soy presidenta de una agrupación que se llama Eva Duarte. Hace 25 años atrás fallecía una compañera trans, una chica travesti, que bueno, que en ese momento tener una chica travesti en las filas de una agrupación era toda una cosa extraña. Ahí descubrí la esencia, el sufrimiento de estas chicas, el sacrificio y el maltrato social, familiar. Entonces, sí, impulsé el cupo laboral trans. Y seguimos en Punto Género. Ya estamos acá con Amanda Alma, nuestra cronista parlamentaria estrella. ¿Cómo estás, Amanda? Bien, recorriendo noticias para traer. ¿Conseguiste? ¿Hay Alguna. mucho? ¿Qué hay? Hay un poquito de todo, mucha actividad, no por ahí tan política, pero también un buen momento para aprovechar, como decimos siempre, para poner debates que cuestan que trasciendan al recinto. Así que, bueno, mucho debate, pero poca resolución. Bueno, vemos el informativo entonces. Una mujer negó donar sus órganos para una niña de solo 18 meses y lucha contra un cáncer agresivo infantil por ser hija de lesbianas. En enero los médicos diagnosticaron la enfermedad y se comenzó una colecta. La posible donante expresó públicamente su rechazo. En el marco de las actividades previstas por la Cámara de Diputados en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, se realizó una mesa de debate para conocer los principales temas de la agenda de género parlamentaria. Estuvieron presentes los diputados y diputadas Karina Banfi, Daniel Lipovetsky y Lorena Masset, quienes disertaron sobre los cambios normativos para garantizar derechos. Hemos aprobado leyes como la ley de paridad electoral, la ley Micaela, que establece la capacitación para todos los funcionarios públicos de los 3 poderes sobre perspectiva de género, la ley que le quita la responsabilidad, la patria potestad de los padres femicidas, bueno, realmente la ley Brisa, que le da un subsidio a los familiares que se hacen cargo de chicos que su madre ha sido víctima de un femicidio. Bueno, realmente legislaciones muy importantes y por supuesto el debate que tuvimos el año pasado sobre la legalización del aborto, que fue tan profundo, tan importante, que generó realmente un impacto tan enorme en la sociedad. La autora del libro, Silvia Suárez Guzmán, junto a la diputada por Tucumán, Mirta Zoraire, impulsaron la exposición que recopila imágenes de la obra de Eva Perón al cumplirse 100 años de su nacimiento. Fue la que nos abrió las puertas para trabajar, digamos, las políticas partidarias, porque nos dio el derecho a poder votar, ¿no? Así que Eva también fue declarada la mujer del Bicentenario en el 2010 y hoy podemos apreciar esta muestra fotográfica de diferentes etapas de su vida. Hablamos de una gran referente mundial que se la estudia prácticamente en todo el mundo. Asesoras parlamentarias participaron de un curso de liderazgo político con perspectiva de género con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos. El encuentro propuso intercambiar experiencias, adquirir herramientas de liderazgo y de empoderamiento. Al cumplirse 7 años de la sanción de la Ley de Identidad de Género, se tramitó el primer DNI no binario para un hombre de 30 años de edad.
La solicitud de un documento sin marca de género fue realizada ante el Registro Civil de la localidad de San Martín, provincia de Buenos Aires. El pedido estuvo amparado en la Ley de Identidad de Género, que establece el derecho de toda persona al reconocimiento de su identidad de género. Y para hacer un poco de balance, en estos 7 años de la Ley de Identidad de Género, estamos con una militante trans que además es empleada en la banca del Senado, la banca de la mujer del Senado, ahí lo dije bien, que es Gabriela Eloísa Belillán. ¿Cómo estás, Gabriela? Buenas tardes, chicas. Un gusto estar acá, presente en su programa. Bueno, contame, ¿qué evaluación haces a 7 años de la sanción de la Ley de Identidad de Género? ¿Qué pensás que es lo que falta implementarse y qué es lo que ya se avanzó? Bueno, desde el punto de vista militante, activista trans, yo creo que faltan algunas cosas y estamos en un momento, tanto mundial como bueno, del país, que está todo como más aletargado y está todo como muy en retroceso con respecto a derechos y a políticas públicas, con respecto al colectivo trans y el colectivo LGBT, que es público y bueno, es muy real. Yo creo que de lo que dejó la Ley de Identidad de Género 2012, la 26743, es muy importante todo lo que se fue avanzando en el poco espacio que nos dejó estos 4 años de gobierno, que son luchar por infancias trans, el cupo laboral trans. Seguir marcando la agenda. Marcando la agenda, pero con no objetivos muy marcados o no con la decisión política que tendría que haber con respecto a derechos humanos o derechos LGBT. Porque en el gobierno anterior había mucho más impronta y había más decisión política para que salgan todos estos derechos y sean otorgados, en realidad. Ahora estamos luchándola y como resistiendo un poquito más, y bueno, pero al fin y al cabo, el balance de la ley 26743 dejó que resistamos y estemos luchando por cupo laboral trans, por niñez trans, por una salud mental, digamos, integral de las chicas del colectivo. También, bueno, luchar por una de las cosas a favor fue la figura del travesticidio en el juicio de Diana Zacayán, que se lo tomó como un coso. Y también tenemos cosas en contra, que todavía hay un poquito de discriminación, no que hay un poquito, hay discriminación a nivel institucional, discriminación, travesticidio social, que el sistema va acarreando y va llevando a las chicas no puedan avanzar en el tema de sus vivencias y sus vidas, en su experiencia de vida. ¿Y cómo es a nivel nacional la inclusión laboral y también a nivel local? Porque por ahí a nivel nacional no hay esta decisión política, pero sí se pueden construir alianzas a nivel local. ¿Hay diferencia entre lo municipal, lo provincial y lo nacional en ese sentido? En ese sentido, por ejemplo, hay varias ordenanzas municipales. A nivel nacional yo creo que se avanzó más en la parte municipal que en la parte, digamos, de gobiernos provinciales y gobierno nacional. Que gobierno nacional hay varios, como sabemos, hay varios proyectos en la Cámara de Senadores y en Cámara de Diputados, digamos, de cupo laboral trans, que son de diferentes frentes y diferentes bloques, en realidad. Pero no está la decisión política, o no está en agenda como para sacar. Y en cambio, las ordenanzas municipales fueron muy amplias y fueron muy decisivas, digamos, las municipalidades, ya sea del Chaco. Yo estoy trabajando mucho en un mapeo nacional con respecto a todo lo que sea cupo laboral trans y tenemos provincia de Santa Fe, Mendoza, Chaco, son los que más avanzaron a nivel de ordenanzas municipales, Resistencia, Roque Saspeña, Mendoza, Las Heras, Luján de Cuyo. Y se respetan porque muchas veces se aprueban las leyes y después lo que cuesta es que se implemente, que efectivamente se garantice ese cupo trans. Claro, ¿no? En las municipalidades sí, es un poquito es mejor, digamos, el tema de la voluntad, digamos, de los intendentes, el cumplimiento y la implementación de las leyes. No así pasó con la provincia de Buenos Aires, que está la ley Diana Zacayán, que es la 14.423, que no se implementó. Estamos luchando y fuimos a reunirnos muchas veces porque desde que se aprobó en 2015, después, obvio, digamos, hay una decisión política de implementarla y llevarla a cabo. ¿Qué establecen? ¿Todos establecen el mismo porcentaje? Digo, para el que no está tanto en tema, uno habla de cupo trans, pero ¿qué es lo que garantiza la ley? Que haya un porcentaje de cuántos empleados públicos, ¿no? De condición trans sería. Claro. Bueno, eso depende. Generalmente
cada proyecto de ley, digamos, ya sea nacional como de las provincias o de los municipales, pone su cupo limitado. Generalmente el de base es 0,5% del total de la planta, digamos, estatal, digamos, o municipal, si fuera, en ese caso, que ocupa una persona trans. Hay algunos que son más de avanzada, por ejemplo, el de Nancy González, que está en Senado de la Nación, que es uno de nivel nacional y es de orden público, como sabemos todas las leyes que salen de Senado, que tiene un 3%. Ese es un proyecto todavía. Un proyecto, sí, que están discusión. En discusión y bueno, todavía no tiene dictamen. Y que tiene también, baja un poco el tema de la idoneidad, porque realmente lo ponen muy en debate la idoneidad que las chicas tienen que tener un nivel, digamos, de preparación educativo, académico, como para adquirir el trabajo, para entrar en el cupo. Y no necesariamente, esto se puede ir dando en el momento, y aparte también, bueno, es muy de avanzada, tiene con respecto a los impuestos, la resarción de devolución de los impuestos dentro de la ley. Un poco son leyes que vienen a plantear, justo hablábamos en el primer bloque, la necesidad en su momento del cupo para que las mujeres puedan acceder a las bancas en la Cámara de Diputados, que fue necesario una ley de discriminación positiva y ahora estamos con la paridad para favorecer que ese techo que se impuso, que es del 38-40%, bueno, sea superado. En el caso de estas leyes lo que apuntan es eso, a garantizar el acceso a personas que han sido excluidas de la educación, de la salud de sus propias familias por el hecho de ser trans, ¿no? Esta discriminación histórica y profunda que el colectivo trans y que ha generado que tengan una expectativa de vida según los relevamientos que ronda 33, 34 años, ¿no? Sí, y vienen a reparar. O sea, el Estado se tiene que hacer cargo, les tiene que hacer lugar y garantizar trabajo para reparar todo ese daño que causó en sus vidas. Un poco ese es el espíritu, ¿no? El espíritu de la ley, claro, y después de matrimonio igualitario, que fue muy bien decidido que vaya primero de matrimonio igualitario, la identidad de género, ahora sería la contienda sería avanzar con el cupo laboral trans, porque después quedarían otros temas como ser el acceso a la vivienda, que todavía va a quedar todo mucho con el tema del colectivo trans, digamos, por el tema de los derechos y el sistema que va acarreando a que las chicas trans estén como más vulneradas en realidad. El cupo laboral trans sería como un avance y un paso que ahora es el que primero tendríamos que estar avanzando. Bueno, muchas gracias, Gabriela. No, muchas gracias a ustedes, por traernos este balance, tu mirada desde este ámbito parlamentario en el que estás trabajando, bueno, para seguir luchando por la ampliación de derechos para el colectivo trans. Para el colectivo trans, como siempre digo, en primera persona, no, sino por todas las chicas que vienen y las generaciones que vienen, siempre va a ser la lucha mía y de todo el colectivo. Muchas gracias. Gracias, Amanda. Hasta la próxima. Bueno, se nos acabó el programa. Nos volvemos a encontrar la semana próxima con más Punto Género. Chau.